Buenos amados míos, sí, tenemos la palabra en Mateo capítulo 18, verso 15 hasta el 22. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Amado Señor, quien como tú, que nos das esta oportunidad de poder reunirnos. A pesar que estamos en tiempo de la pandemia, Señor, que este coronavirus ha detenido al mundo. Pero esta pandemia no ha detenido tu palabra, porque tu palabra está activa, es eficaz, como dice tu palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Que esta palabra ha llegado a nuestra vida y nos hace tanto bien. Y por cuanto está tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, ¿sí? Y esta palabra hay una seguridad en la cual nosotros hemos creído, y se ha hecho presente en todos los tiempos, quebrantando los tiempos de los hombres, manifestándose, Señor, en diferente generación, porque las generaciones vienen y pasan, y nos ha tocado en este tiempo, oh Dios Santo, Señor mío, y que tu palabra no se ha apartado de nosotros, sino que vino a morar entre nosotros. Y aún esta palabra sigue todavía hablándonos. Y tomamos atención, Señor, y tomamos atención, porque es la mejor parte que hemos encontrado, porque se ha dado a conocer. En ello conocemos tu voluntad, en ellos conocemos, Señor, tus pensamientos, en ello conocemos tus conocimientos y tus consejos. Y gracias, Señor. ¿Qué pasaría si no estuviéramos, Señor? Que no estaría tu palabra. ¿Qué pasaría, Señor? Estaríamos desesperados, estaríamos sin esperanza. Pero gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, háblanos. Sí, Señor, háblanos en este momento. Si algún día nos quitaran, Señor mi Dios, la Biblia, las Escrituras, o le llegarían a quemar, o tratarían de desaparecer, como hubo un tiempo. A pesar que puede suceder esto, Señor, pero la palabra que llegó a nosotros, Señor, nadie nos podrán quitar. La palabra que está entre nosotros morando. Podrán quitar la Biblia, pero tu palabra que está en nosotros no podrán quitar nunca, nunca, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han tenido esta disposición de poder reunirnos en este momento. Nos reunimos, Señor mi Dios, porque está tu palabra, porque tu Espíritu nos ha motivado a hacer esto, Señor. Quizás nuestro cuerpo se cansa, pero tu palabra no se cansa. Quizás nuestro cuerpo se envejece, pero tu palabra no envejece. Quizás hay muchos predicadores que están en la cárcel por predicar tu palabra, Señor, pero tu palabra no está encarcelada. Y gracias, Señor. Y se cumple, Señor, como dice tu palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará.
Y gracias, Señor, tenemos tu palabra. Y te damos la gloria, la alabanza, la honra, el honor por todos los siglos, Señor. Un día dejaremos de estar en esta tierra, pero otros tendrán tu palabra, invocarán tu nombre, anunciarán tu palabra, Señor, como nosotros lo hacemos, Señor. Pero en este tiempo, Señor, queremos aprovechar, seguir haciendo y conociendo tu voluntad conforme a lo que conocemos, tu palabra, conforme a lo que conocemos, tu nombre. A ti, bendito Señor. Gracias, Padre mío, Padre amado. Así de esta manera oramos, Señor mi Dios, en este momento. Gracias, Padre. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Voy a leer. Voy a leer. Y se lee de esta manera. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y les dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amados hermanos, a veces es difícil perdonar, ¿no? El perdón no es humano, el perdón no viene del mundo. Pero el perdón viene de parte de Dios. Quiere decir que el perdón es divino. Dice la palabra que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y le ha sepultado a la profundidad del mar nuestros pecados. Y por cuanto Él sepultó nuestros pecados en la profundidad del mar, Él nunca más se acuerda. Entonces quiere decir que el perdón significa olvidar. ¿No? Humanamente uno es decir perdonar o perdón, pedir perdón o perdonar a alguien nos produce un poco difícil, humanamente o pensando a la razón, ¿no? Hay buenos razonamientos, incluso hay malos razonamientos. Pero cuando tenemos la palabra, se nubla, se hace nudo, se limita los razonamientos, si está la palabra. Cuando no tenemos la palabra, el que tiene la razón y muere en su razón. Y a veces el que tiene la razón
entra al orgullo, a la soberbia, y no hay humildad, ¿no? El que tiene la palabra siempre va a ser humilde. Y el Señor nos ha enseñado a perdonar. Y eso debemos que nosotros hacer, perdonar, ¿no? Perdonar, porque Él mismo ha dado el ejemplo en perdonar a nosotros. Incluso nosotros sabemos, ¿no? Porque estamos en la Semana Santa, vamos a recordar al Señor Jesucristo en la resurrección, en la crucificación, ¿no? O ver películas de todo lo que es referente a la Biblia, ¿no? Mientras nosotros no esperamos Semana Santa. El mundo ha puesto Semana Santa y celebran, creen, toman conciencia recién, ¿no? Después se olvidan. Hasta incluso ellos mismos se dan testimonio, pero ya no es Semana Santa, sino es Semana Tranca. Y uno dice, ¿por qué dicen Semana Tranca? Claro, hay lujuria, hay borrachera, ya no respetan. Entonces, nosotros no somos llamados a recordar solamente esta semana, ¿no? Sino todos los días. Todos los días. Porque los judíos, el pueblo judío, tiene una fecha indicada, ¿no? Una fecha indicada de cómo celebran la Pascua. Y puede caer un día domingo, puede caer un día lunes, puede caer un día martes o miércoles, y ellos lo festejan. Por el pueblo católico siempre cae viernes, y lo toman como santo. En caso de nosotros, hermanos míos, amados, nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Amén. No es un viernes, ya no es un domingo, o una fecha especial, ¿no? Sino ya el Señor Jesucristo. Lo digo porque uno es revelado, uno conoce la palabra del Señor. Y que nosotros ya no nos regimos a lo que dice la religión, sino lo que dice la palabra. Amén. No es porque uno recién dice la gente, estamos en la Semana Santa, voy a recordar la resurrección, voy a recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz, en todo momento, en cada momento. Se debe que predicar este bendito evangelio. ¿No? Entonces, ¿qué se ve en esto? El Señor Jesucristo fue castigado con látigo, con vara, y fue muy doloroso. Le pusieron una corona de espina que entraba en la sien, ¿no? Es doloroso eso. Recibió golpes, lapos, le escupían, se burlaban de él. Y aún así, él llegó a la cruz. Fue como si, para mí, sería un acto de cobardía, ¿no? Llevó una cruz, pero él lo hizo. No sé si se acuerdan, ¿no? Que cuando se presentaron con palo y espada, ¿no? Soldados, alguaciles que vinieron a capturar al Señor Jesucristo. Y Pedro era lo que agarró una espada, ¿no? Y quiso cortar la cabeza a un siervo de un sumo sacerdote. Normalmente los siervos de un sacerdote, ellos no deberían tener ninguna herida, no deberían que tener ninguna cicatriz, no deberían ser cojos ni ciegos, deben ser hombres completos, hablando en el cuerpo humano, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Pedro, uno de los discípulos del Señor, quiso cortar la cabeza.
Y hizo un movimiento este siervo y le cortó la oreja. Y la oreja salió volando. ¿Qué hubiera sentido, no? ¿Cómo habrá sentido este siervo, esta aflicción, sin tener la oreja, ¿no? Sin tener una de sus orejas? Ya no está como candidato para ser también de la línea sacerdotal. ¿Mm? ¿Qué hubiera pasado? Pero era un siervo de un sumo sacerdote, que estaba en ese camino para ser en el futuro un sacerdote. Y ahora no tiene oreja. ¿Qué sabía el Señor? Nosotros hemos desconocido esto, pero el Señor sabía esto. Agarró su oreja y lo puso en su lugar. Tampoco el Señor fue egoísta, ¿no? Ahora que me han venido a capturar, ahora que me van a crucificar, que se quede sin oreja este siervo, porque está yendo a esa línea de ser sacerdote. Mira, hasta el Señor mostró misericordia. Podemos aprender mucho del Señor. Él nos dio el ejemplo. Y cuánto más llegó a la cruz, con ese dolor, con ese sacrificio. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya desde allí Él nos ha perdonado. Qué precioso el Señor. Desde allí nos ha perdonado. Si Él nos ha perdonado, ¿y cuánto más nosotros debemos que perdonar a nuestro hermano? Y dice, amar a nuestro prójimo, también nos dice el Señor, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar a los que los aborrecen. Amar a nuestros enemigos. Qué ejemplo. Es lo que hace la palabra. La palabra del Señor. Porque no simplemente es cargar una Biblia, cargar las Escrituras, ¿no? Se va a manifestar la palabra que está morando en nosotros, se va a reflejar. ¿Ya? Si el Señor me dice que debo que perdonar, debo que perdonar. Y Él mismo lo dice, si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará, nos va a perdonar. Muchas veces decimos, ¿no? El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nosotros decimos, si el Señor está con nosotros, también debemos que perdonar. Amén. Debemos que perdonar. Gloria a Dios. Humanamente es difícil perdonar. Pero si estamos con Cristo, ¿ve? Si tenemos la palabra, seamos pronto para perdonar. Dice la palabra del Señor, orad y velar, porque la carne es débil. La carne es débil, la carne siempre va a tener su razonamiento, va a contradecir la palabra. Pero si está la palabra, el razonamiento queda nublado, queda nudo, ¿ya? Se limita. Porque el que es hijo de Dios, el que es hija de Dios, ha sido perdonado de sus pecados, va a tener esa disposición, va a estar pronto para perdonar. Gloria a Dios. Y gracias al Señor, somos de Él. Y si Él está con nosotros, y nosotros estamos con Él, y Él me dice, y nos dice a cada uno de nosotros, que debemos que perdonar, hay que perdonar. Amén. Sí, tenemos la palabra. Invocamos su nombre es santo. Y su nombre es santo, nosotros también somos santos. ¿Y por qué somos santos? No es porque alguien te dice que tú eres santo. O esperar que nosotros lleguemos a morir para que nos santifiquen, para que nos reconozcan que somos santos. No necesitamos morir para que nos reconozcan que somos santos. Nosotros somos santos porque Él nos ha perdonado, nos ha dado libertad del pecado.
Él quitó con su preciosa sangre el pecado. Hemos sido perdonados nuestros pecados en su nombre. Pero el pecado, ¿ya? El pecado, no los pecados, sino el pecado, Él nos ha quitado con su preciosa sangre. Aleluya. Qué precioso, qué precioso. Eso es lo que ha hecho el Señor en su bendita gracia, en su bendita piedad, en su bendita misericordia. Gloria a Dios. Jesucristo el Señor, estando en la cruz, Él muere allí en la cruz. Antes que le mate la cruz, Él entregó su vida, Él entregó su espíritu a su Padre. La cruz no le mató. Los profetas sabían que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, iba a padecer de esta manera. Él ha venido a cumplir, Él ha venido a obedecer a su Padre, el Señor Jesucristo. Él podría decir, yo soy Hijo de Dios, yo hago lo que quiera. No, no lo hizo. No lo hizo, hermanos míos. El mundo lo dice, ¿no? Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Algún día Dios pedirá cuenta. Por eso el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene arrepentimiento ya ha sido condenado. No es porque Dios ha condenado al hombre. Jesucristo cuando vino, Dios envió a su Hijo unigénito, no vino a condenar a nadie. El mismo hombre, por no creer en Jesucristo, el Señor, ¿ya? Por no aceptar su perdón, por no aceptar la reconciliación que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo, ya es condenado. Dios no condena a nadie. El Hijo de Dios cuando vino no vino a condenar a nadie. Ya el hombre es condenado por no creer en esta bendita salvación, en este bendito evangelio, en esta bendita palabra. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué anunciamos? Predicamos a aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que están lejos del Señor y van a volver a los caminos del Señor y van a venir a los pies del Señor. A ellos predicamos la palabra, a ellos compartimos la palabra. No predicamos al mundo, no predicamos a los que no van a creer, predicamos a los que van a creer. Para eso hemos sido enviados, para eso hemos sido llamados para poder proclamar su bendita palabra, para poder proclamar su bendito evangelio. Y gracias al Señor, cada uno de nosotros, Él nos ha llamado. Y por cuanto Él nos llamó, por eso estamos aquí presentes, escuchando y teniendo esa disposición de escuchar atentamente su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros que conocemos al Señor, conocemos su palabra. Y si nosotros conocemos su palabra, entonces tengamos esa disposición de perdonar, de amar. ¿Cómo ama el mundo? El mundo tiene otro tipo de concepto del amor. Porque no tiene la palabra, no tiene a Dios. Y eso que la palabra mundo significa orden, ¿ya? Pero está en un desorden, está en un vacío. ¿Sabe por qué? Está en un desorden, está vacío. ¿Sabe por qué? Porque no está Dios en el mundo. Dios está en su iglesia. Amén. Claro, Dios está en todas partes, ¿no? Pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se manifiesta en su pueblo que somos nosotros. Dios se manifiesta en sus hijos. Dios se manifiesta a aquellos que creen en la palabra, a aquellos que invocan en su bendito nombre. Aleluya. Gloria a Dios. El perdón.
Él dio el ejemplo. Si Jesucristo, cuando resucitó, no resucitó para vengarse. Y ya lo hizo desde el principio, porque el momento cuando Pedro cortó la oreja a uno de sus siervos, ¿ya? Y el Señor le dice a Pedro, deja esto, deja la espada, el que hace esto morirá de esa misma manera. Y allí dice el Señor Jesucristo, ¿acaso no tengo la autoridad de decir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles? Pudiera pedir. ¿Ah? Y no lo hizo, porque él vino a cumplir lo que el Señor, lo que su propio Padre, su propio mismo Dios, ¿ya? Ha enviado a su Hijo, y él obedeció hasta la muerte. Vino a cumplir la voluntad de Dios. Vino a cumplir. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, todos se acercaban para arrepentirse, para bautizarse, pero Juan le conocía a Jesús, al Señor, le conocía. Y tú vienes a mí, le dice, tú vienes a mí que yo te bautice. ¿Mm? ¿Qué sabía Juan acerca del Señor? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Él conocía a muchos, era un profeta. Juan el Bautista, ¿no? Era un profeta y te decía en tu cara quién eres, como lo pasó con Herodes. ¿Qué le dijo? ¿Qué lo dijo? Él conocía perfectamente a los hombres. Es un profeta. El último profeta, Juan el Bautista. Él presentó. También hubo una humildad de Juan el Bautista, ¿no? Acerca del Señor, cuando se lo presenta. Él dijo, ¿no? Que Él crezca, que yo mengüe. Por eso todos aquellos que conocen al Señor, conocen su palabra, nosotros vamos a exaltar siempre el nombre del Señor. Nosotros no queremos llegar a la intención de ser famosos, ser reconocidos. Incluso allá en la parte donde hemos leído, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ya es su iglesia. Amén. ¿Necesitamos llegar a 1000, 5000 para hacer una iglesia? No, tú y yo somos la iglesia del Señor. Aleluya. Él nos ha elegido. Nosotros no hemos elegido, nosotros ni siquiera hemos elegido a Dios. Él nos ha elegido. Gloria a Dios. Entonces, si tenemos la palabra, hermanos míos, amados, debemos que perdonar. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Tú ves a alguien que ha cometido un pecado contra ti, alguna falta, te ha ofendido. El Señor te dice que debemos que acercarnos, ¿ya?, de aquel que ha cometido el pecado, una falta contra tu persona. No nos dice que debemos que divulgar a otra persona. ¿En qué momento debemos que divulgar? Porque si no cumplimos esto, lo que nos está diciendo el Señor, estamos entrando a la murmuración, estamos entrando al chisme. Y nosotros no podemos ser chismosos. No murmuréis, dice la palabra. Amén. Antes de hablar,
mal de nuestro hermano, primeramente hay que hablar buenas cosas del hermano, de nuestro hermano. Evitemos, ¿no?, nosotros hablar mal de nuestro hermano. Porque si nosotros hablamos mal de nuestro hermano, estamos hablando mal de uno mismo. Hablamos mal de la iglesia, ¿ya? Estamos hablando mal de uno mismo. Porque también nosotros también formamos parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Reprender no significa gritarle, humillarle, avergonzarle, ¿ya? Si nosotros le borramos la palabra porque son dos palabras, reprender, ¿ya? Es como alguien que entra a la cárcel, dicen resocializar, rehabilitar al que está entrando a la cárcel, reeducar. ¿Por qué usan la palabra nuevamente le vamos a enseñar, nuevamente le vamos a educar, ¿ve? Nuevamente le vamos a habilitarle. Ha quebrantado las leyes, ¿ve?, a una persona que va a entrar a la cárcel. Pero aquí nuevamente, en esta parte que dice repréndele, son dos palabras juntas. Y si nosotros le borramos la palabra R con E, dice prender. Si nosotros usamos el fósforo, produce una chispa, ¿no? Lo hemos prendido ya. Está el fuego. Quiere decir que nuestro hermano que cometió un pecado se apagó. Entonces, reprender significa hay que ayudar a nuestro hermano a que se vuelva al Señor, a que se vuelva al camino. No dejarlo, no abandonarlo con nuestra mala expresión, con nuestra actitud, ¿no?, quizás hasta nuestros propios pensamientos. El Señor dice, debemos que acercarnos a Él directamente y reprenderle, hacer volver a Dios, ¿ya?, a nuestro hermano. Y esa actitud debemos que tener nosotros, una actitud de humildad, de mansedumbre, porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, entonces somos pobres en espíritu. Somos mansos, ¿ya? Somos humildes, sabemos perdonar. Es el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, si nosotros vemos a un hermano pecar contra nosotros, debemos que acercarnos para reprenderlo. Y dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Y qué pasa si no te escucha tu hermano? Si no te oye. Ahí también el Señor nos dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, son hermanos que van a ayudar a que él vuelva a nuestro hermano. No para criticarle, no para juzgarle, no para reprocharle, no para despreciarle, ¿no?, sino también reprenderle. No pudiste sola o solo, hermano mío, hermana mía, no pudiste. Consiga a otros hermanos de la fe, ¿ve?, otros hermanos de la fe, para que ayuden este asunto. No voy a buscar 2 hermanos, 3 hermanos, para hundirlo más. Así el Señor no lo está enseñando. No lo está enseñando. ¿Sí?
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y de buena ayuda, es de buena ayuda que te busquemos hermanos de la fe, dos o tres, que ayuden en este asunto. Cualquier tipo de situación, cualquier tipo de problema que puede ocasionar, ¿no? Y cuidemos, ¿no? Cuidemos al hermano para no ensuciarlo, sino ser de ayuda. Después dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo veo un hermano que ya no quiere arrepentirse, no quiere volver a Dios, ¿no? ¿En qué situación? ¿En qué magnitud, ¿no? Un estafador, un mentiroso, eh, un hermano que le gusta la cerveza, es un borracho ya, ¿no? Cosas que este hermano no quiere saber nada de Dios, y ya hemos usado ya mucho con lo que el Señor nos ha aconsejado, ¿no? Conversé con mi hermano, con mi hermana, ya. Conversé con dos hermanos, con tres hermanos para ayudarlo, para que vuelva al camino. Y se conversó aún con la iglesia. No quiso saber nada, se burló. Bueno, cosas así que puede suceder, ¿no? Ya si yo veo ya alguien que está estafando, que está mintiendo, que está metido en lujuria, en la borrachera, en otras cosas del pecado, y entonces le hemos dado oportunidad de ayudarle y no quiso, entonces ya no nos podemos juntar con él, aunque nos duele el corazón, pero vamos a tratar de ayudarle, pues. Pero siempre tengamos esa disposición de amarle, siempre vamos a tener esa disposición de perdonar. Pero hay extremos que hermanos de la fe no quieren saber nada. No quieren saber nada de las cosas de Dios. Allí hay que entrar la paciencia, tener la paciencia, amados míos, hermanos míos. Quizás podemos perder la confianza, pero el amor, el perdón sigue allí pendiente, latente, porque nosotros somos del Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Y si nosotros hacemos todo esto, dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No se puede guardar cosas que una persona que no quiere cambiar, ¿no? A veces se congregan, mira, se congregan, bueno, tienen otras intenciones. No es porque estoy tratando de ensuciarles, hermanos. Seamos cuidadosos, ¿no? De que es el cuidado, ¿no? Que más se prefiere se congregue con hermanos arrepentidos, más se prefiere congregarnos a aquellos que son convertidos en el Señor. ¿Para qué invitar tanta gente, ¿no? Y luego no se ve un arrepentimiento, luego no se ve una búsqueda? Entonces, lo factible, ¿no? ¿No? Si alguien va a congregar, ¿no? Que el Señor lo traiga. Por eso el mensaje que uno se predica al Señor Jesucristo. No se predica a una iglesia, no se predica a uno mismo. Y cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros predicamos su nombre, entonces el que es el Hijo de Dios, la hija de Dios, se va a arrepentir, va a creer, va a buscar al Señor. Amén. Por eso cuando nosotros nos congregamos, la palabra va a hablar a sus escogidos, a sus escogidos. Y nosotros somos sus escogidos. ¿Y por qué somos sus escogidos? Porque vamos a estar dispuestos a obedecer, a sujetarnos a la palabra en obediencia. Amén.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mantener puro, pues, mantener la humildad, ¿no? Si nosotros aprendemos a perdonar, si nosotros sabemos amar a nuestro prójimo, todo lo que queremos hacer, queremos atar o desatar, ¿no? Eso va involucrado en la oración, ¿no? Si hay una persona poseída, ¿ya? Con lleno de demonios, y te aparece un momento, tú no necesitas ya ayunar, no necesitas ya orar, sino porque como tú sabes perdonar, como tú sabes amar, tú estás sujeta a la palabra, los demonios se sujetan. Pero si tú no sabes perdonar, si tú no sabes amar, ¿cómo quiere que los demonios se sujeten? No, hermano, vamos a ayunar, vamos a orar, pero ya te presentó en este momento. A veces no necesitas reprender al que está endemoniado. Solamente el arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Eso lo dijo al diablo. Pero a nosotros no nos compete reprender a un endemoniado. Solamente sal y se sale, porque tenemos autoridad, porque sabemos perdonar, porque sabemos amar, porque estamos dispuestos a sujetarnos, a obedecer a la bendita palabra. Ese es el secreto. ¿No dice la palabra del Señor? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, ¿ve? Si yo no sé perdonar, si yo no sé amar, ¿de qué me sirve orar? Amén. Si yo sé amar, si yo sé perdonar, mi oración es escuchada. Yo con mi hermano no puedo estar en discusión, no puedo estar en pelea, no puedo tener una discrepancia con mi hermano. Porque si nosotros dos nos unimos en oración, ¿qué dice el Señor? Cualquier cosa que pidamos, ¿ah?, le será hecho. Aleluya. Otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si somos dos, si somos tres, si llegamos a 1000, ¿qué puede suceder en una oración? Todos estamos limpios, todos somos humildes, sabemos perdonar, sabemos amar. ¿De qué me sirve crecer tanto y si yo no sé perdonar, no sé amar? Gloria a Dios. Es bueno que todos seamos convertidos. Si hay 10 hermanos, todos seamos convertidos. Si hay 20 hermanos, todos deben ser convertidos. Si hay 1000 hermanos, todos deben ser convertidos. Podemos desatar y atar. Podemos pedir y será hecho. Gloria a Dios. Me acerco, me congrego, no sé perdonar, no sé amar. Me estoy congregando. Estoy dando mi ofrenda, estoy dando mi diezmo. ¿De qué me sirve da eso? Si no aprendo a perdonar, si no aprendo a amar. Si me acerco a la palabra, si me acerco al Señor, ¿ya? Si me acerco al Señor, si me congrego, debo que ser humilde, debo que ser sincero, debo que acercarme con pureza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Si no sé perdonar, ¿estará Dios conmigo? Por más que diga, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Ya bien, si el Señor está con nosotros, también debemos que aprender a perdonar y a amar. Estemos dispuestos a perdonar, a amar a nuestro prójimo. Y esto escuchaba Pedro y hace una pregunta.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira, por lo menos era sincero Pedro. 7, llegaba a 7 falta o pecado que tenía el hermano contra Pedro. Quizás nosotros ni llega ni a 1 ni a 2. Pero Pedro por lo menos decía 7. Y si pasaba a 8 ya no le perdono. Pero él tenía ese concepto. Él razonaba así. Más que razonamiento, viene la palabra, viene la enseñanza de parte del Señor, de parte del Espíritu. Él dice, ¿puedo perdonar hasta 7 veces? ¿Y qué dice la divina respuesta? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Pedro ya murió. También nos dice a nosotros. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso no solamente es por lo que se cumple 70 veces 7, sino es cada día. Multiplícalo. Estemos dispuestos a perdonar. Nosotros cuando caemos en este tiempo, como alguien me decía, pastor, me dice, ahora ya me estoy congregando, me dice, qué bien, me alegro que estás congregando. Es una alegría, le digo. Pero ya tengo un tiempito ya, pero siempre caigo, me dice, siempre caigo, me dice. Le escucho. Y me pongo a su lugar. Y uno conociendo a Dios como es, le digo, lo importante es que ya estás con Él, le digo. Lo importante es que estás con Él. Y estamos parados los dos juntos, le digo, mira, calcula 1000 pasos que vas a dar. ¿A qué distancia? Ya, me dice. Yo te voy a decir algo. En esos 1000 pasos que vas a dar, conforme a lo que tú me estás diciendo, o que me estás contando, me contaba muchas cosas. Cada paso que das, te vas a caer. Aunque lleguen los 1000 pasos, los 1000 pasos que das, siempre vas a caer los 1000 pasos. Pero te voy a decir algo. Por más que caigas 1000 veces, cada momento, sepa esto. Nunca Dios, el día que tomó de tus manos, con sus propias manos, de tu mano, Él agarró con firmeza. Y hay una seguridad allí. Aunque tú quieres soltar de sus manos, pero Él nunca te va a soltar. Por más que te caigas, cuántas veces que caigas, porque tú eres sincero delante del Señor. Por más que te caigas, cuántas veces, el Señor siempre te va a levantar. Siempre. Nunca te va a soltar de sus manos. Porque eres de Él. Porque eres de Él. El varón lloró. Lloró de alegría. Sentía consolado. Tenemos un Señor que nos perdona. Si nosotros caemos por torpe, ya no por inmundo. Alguien me dirá, pastor, pero siempre me caigo y siempre estoy pidiendo perdón al Señor, siempre me estoy arrepintiendo. Mejor debemos que alegrarnos. Hay que preocuparnos cuando ya el Señor no nos ama, hay que preocuparnos cuando el Señor ya nos perdona, hay que preocuparnos cuando el Señor ya no está con nosotros. Por lo menos tenemos ese sentir que cuando cada vez que caemos, hermano, hermana, cada vez que caes,
y te arrepientes y pides perdón al Señor, ¿sabe por qué tienes ese sentir que le has fallado al Señor? Porque eres su hijo, porque tú eres su hija. Preocúpate cuando ya no tienes ese sentir que le has ofendido a Dios. Preocúpate. Pero como tienes ese sentir que le has ofendido al Señor y vuelves a venir nuevamente delante a los pies del Señor y te humillas delante del Señor pidiendo perdón, pidiendo esa súplica que te perdone, debes que gozarte. Hermano mío, hermana mía, debes que gozarte. Él nos perdona. Si Él nos perdona, ¿cuánto más de nosotros debemos que perdonar a nuestro hermano? Padre, bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso, eres bondadoso, lento para la ira, pero en grande misericordia. A veces nos preguntamos o escuchamos, Señor, a muchas personas cuando pasa algo, cuando sucede algo, un terremoto, una guerra, una peste, como esta pandemia, Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Tu palabra no responde. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí, Señor, hemos sido perdonados. Allí hemos dejado ser enemigos tuyos, porque tú, oh Dios, nos has reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, que hemos recibido esta bendita gracia, esta bendita misericordia. Y hemos logrado entrar en esta gran salvación, en esta vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos tus hijos. Y ahora somos, Señor mi Dios, deudores de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por dar tu vida. Nos has rescatado, Señor. Nos has salvado. Nos has dado libertad, Señor. Bendito, Señor. Y alabado sea tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Somos tus hijos y nos sigues hablando, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Y gracias por ello, Señor. Y esto nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Nuestra alma te alaba. Sí, Señor. Nuestra boca invoca tu nombre. Y nuestra mente, Señor. Tenemos la mente de Cristo. La mente tuya, Señor. Síguenos formando, Señor. No al carácter de nosotros, no el carácter de los demás. Síguenos formando el carácter de tu Hijo, el carácter de Cristo. Así como Él perdonó, así como Él amó. Señor, queremos ser como Él. Pero tenemos tu palabra para perdonar. Tenemos tu palabra para amar. Oh Dios Santo. Y gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y a los que no pudieron, Señor, estar con nosotros, reunidos, Padre, también los bendigo, Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre mío, Padre amado. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria. Santo y poderoso Señor. Bendito Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos, amados. Señor los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.